escuchando Cuyano Podcast, un podcast producido y editado por nuestra compañera Martina Miseli y conducido por tres grandes conductores que se encuentran en este curso: Fabio Lucero, Lucas Carranza y Daira Araya, contándonos tres de los que nosotros consideramos los casos más oscuros de la República Argentina. Bueno, el primer caso que les vamos a hablar en este podcast, el tomo número 3, ¿sí? Es el de los hermanos Schokländer, un caso que tuvo mucha repercusión a nivel nacional en su debido momento, ya que tuvo lugar en 1981, ¿sí? Y que a día de hoy sigue teniendo repercusión cuando se lo es nombrado, tanto en dichos como en leyendas, y que sigue escondiendo secretos. Siguen habiendo secretos que no han salido a la luz aún después de 40 años de que el crimen ocurrió, ¿no es cierto? Bueno, para ponerlos en contexto, el crimen fue un parricidio doble, ¿sí? Contado muy por encima. Para quien no sepa qué es un parricidio, la definición es muerte dada a un pariente próximo, especialmente al padre o la madre. Se le llama parricidio doble no porque fueron dos hermanos los criminales que cometieron la atrocidad del crimen, sino porque murió la madre y el padre de dichos hermanos, ¿sí? Los hijos, ¿sí? Los hermanos Schokländer son Pablo y Sergio, y los padres Mauricio Schokländer y Cristina Silva. La noche del 30 de mayo de 1981, en el barrio de Belgrano, tuvo lugar el doble crimen que sacudió a la Argentina por completo y, como digo, ha tenido una repercusión a nivel nacional, ya que no sucedió ni siquiera cerca de la provincia en la que nosotros nos encontramos, ¿no? En esa noche, Sergio y Pablo Schokländer tenían 23 y 20 años respectivamente, ¿sí? Esa misma noche era el cumpleaños de Sergio, ¿sí? Él lo había salido a celebrar con sus padres y hermana en un restaurante de la Costanera, mientras que su hermano Pablo, hermano menor, distanciado de la familia, los esperaba en la casa, ¿sí? Los esperaba para matarlos. Para terminar de contarles, ¿sí?, lo que sucedió esa noche y terminar de ponerlos en contexto, tenemos que volver a la noche del 29 de mayo de 1981 para la del 30 de mayo, fecha en la que ocurrió el crimen, ¿sí?, y constatar que Pablo había vuelto al departamento en el que vivía la familia, ¿sí? Él estaba escondido. O sea, él se escondió en realidad cuando escuchó que regresaba a su familia, que, como ya mencioné, él estaba distanciado de ellos. Se había escondido en un placar en el dormitorio de su hermano Sergio. Aproximadamente a las 3 de la madrugada de ese sábado 30 de mayo justamente, Pablo Schokländer despertó a su hermano Sergio, quien el 30 de mayo estaba cumpliendo 23 años, y se fueron a conversar al living. Acá es donde surgen teorías, más que nada conspiranoicas, donde surgen las leyendas de lo que pudo haber pasado en esa familia para que Pablo y Sergio se levantaran a las 3 de la mañana a conversar sobre su familia, básicamente, y sobre lo que los dividía. Luego de un rato conversando, Pablo se dio cuenta de que su mamá se estaba levantando, ¿sí? Recuerden que Pablo estuvo escondido cuando la familia llegó, o sea que la madre no sabía. Y Pablo también escuchó que la madre se dirigía hacia ellos. Así que se escondió y, aprovechando que estaba de espaldas, le destroza literalmente la cabeza con una barra de acero de 30 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro, de las que utilizan en los gimnasios, en las que se utilizan para hacer pesas. El primer golpe lo da en el lado derecho de la cabeza de la madre, haciendo que caiga. Cabe aclarar que luego en las autopsias
Cristina, o sea, la madre de Pablo y Sergio Joclender, le hallaron una concentración de 1,66 gramos por mililitro en sangre de alcohol. O sea, estaba alcoholizada, habiendo pasado tantas horas de la cena. Luego de esto, Sergio, el hermano de Pablo, le descargó sobre la cabeza y sobre el cuello 2 golpes más con la misma barra. Y aunque los golpes ya le habían comenzado a destrozar la cara, la cabeza en realidad, la madre seguía viva. Así que Sergio fue a buscar una camisa azul suya, sucia, con la que comenzó a intentar estrangularla. Mientras Pablo cometía dicha atrocidad, Sergio fue a buscar una sábana para envolverla y luego una bolsa plástica para ponerla en la cabeza. O sea, querían asegurarse de matarla completamente. Durante las siguientes horas, luego de haber limpiado el piso de la sangre que la madre había desechado de su cuerpo, los hermanos deliberaron qué hacer con su padre, porque él estaba en la casa. Y obviamente, como el propio título del crimen nos spoilea, lo decidieron matar. Siendo las 5 de la mañana, Sergio llevando la barra de acero y Pablo llevando una cuerda náutica, deciden ir a buscar al padre, Mauricio, a su habitación, el cual estaba durmiendo. Mauricio se encontraba durmiendo en el costado derecho de la cama, ¿sí? Recuerden que la madre también había estado durmiendo y se había levantado a la cocina, al living, y ya no había vuelto a la cama. Y luego Mauricio recibe fuertes golpes que le destrozaron casi todos los huesos del cráneo. Sergio le pide la cuerda a Pablo. Recuerden que Sergio tenía la barra, o sea que Sergio mató a su padre, o al menos empezó a matarlo. Y luego, con la cuerda que le solicitó a Pablo, le hizo un torniquete con la barra y la iba retorciendo. Se asfixió, si es que seguía con vida el padre, y una vez muerto lo cubrieron con la sábana, ¿sí? Con la misma sábana que estaba durmiendo, lo envolvieron y hasta le dejaron adentro la almohada. Le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y se los llevaron. Luego los cuerpos fueron encontrados por un niño, pero ¿a dónde fue que se los llevaron los 2 hermanos? Es lo que nosotros nos falta por saber del crimen. Bien, en el garaje, en el subsuelo del edificio donde estaba el departamento de esta familia, habían 2 autos que eran propiedad de ellos, ¿sí? En uno lo usaron para escapar, ambos hermanos no se quedaron en el departamento. Luego igualmente los encontraron a 2 en provincias distintas porque tomaron rumbos distintos, pero ellos se escaparon en un auto juntos y en el otro auto dejaron los cuerpos en el baúl, ¿sí? Todos envueltos, recordemos que los envolvieron con bolsas plásticas, con sábanas a ambos, ¿sí? Y esto es clave para el hallazgo de los cuerpos porque no había nadie más en la casa, la hermana era independiente, así que se separaron cuando salieron del restaurante. Y esto es clave ¿por qué? Porque al día siguiente un niño encuentra rastros de sangre que conducían hacia el baúl del auto, ¿sí? Y así fue como reportaron a la policía y los pudieron encontrar, ¿sí? O sea, no tuvieron demasiado tiempo para escapar. Se dicen muchas cosas que pasaron, que los hermanos hablaron sobre cómo escapar, veían cómo salir del país y no pudieron, ¿sí? Se habían hospedado en un hotel con identidades falsas. Luego fue cuando tomaron otros rumbos y al hermano Pablo lo encontraron en Tucumán casi al mismo tiempo que a su hermano Sergio. Ahora, dentro de la puesta en contexto, vamos a retroceder al pasado, ¿sí? Como lo hicieron las personas que tuvieron que investigar este caso en 1981, ¿sí? Y cuando los hermanos declaran, ¿sí?
Igualmente, las investigaciones nunca salieron a la luz, o sea, los testimonios y demás. En los primeros testimonios nunca salieron a la luz, por lo tanto no se puede saber a ciencia cierta qué fue lo que atestiguaron estos hermanos. Sí se sabe que confesaron, pero ahí surgen muchísimas leyendas, mitos y demás que mencionan que distintos problemas en la familia que llevaron a eso. El primero y el único que se sabe que es cierto fue que unos 15 días aproximadamente antes de este crimen, Sergio, el hermano mayor, le había robado a su padre dinero y otros bienes. Esto fue lo que se consideró como uno de los desencadenantes del crimen a posterior, ¿sí? Y bueno, para concluir, podemos decir que una de las teorías más fuertes sobre lo que realmente desencadenó los problemas familiares que se vivían en esa casa fue que Mauricio, padre de los hermanos Joclender, era homosexual, ¿sí? Y mantenía, sabiendo su esposa esto, mantenía una relación con otro hombre, y los hermanos se habían cansado del ambiente, digamos, de la casa, porque se dice que la madre últimamente, desde que se había enterado obviamente, lo humillaba demasiado a su padre, ¿sí? La convivencia ya se había hecho insostenible. Otra de las teorías que se supone que son las más fuertes, ¿sí? Las que corren con mayor ventaja sobre lo que sucedió en este caso, fue que Sergio había sido víctima, había sufrido un intento de homicidio por parte de su padre Mauricio. Se supone que su padre Mauricio, porque 15 días antes del crimen, él denunció a las autoridades de la empresa donde estaba empleado, una empresa alemana. Él estaba empleado junto a su padre. Denuncia que alguien lo había dejado encerrado en una cámara frigorífica con la intención de matarlo. Otro de los datos que sí son un poco más verídicos, ¿sí? Que fueron parte de la investigación, fueron parte de los testimonios, fue que Pablo, ¿sí? Inició un incendio también aproximadamente 15 días antes del crimen, en la habitación matrimonial de los padres, rociando con nafta el piso y prendiéndolo fuego. Obviamente la pareja salió ilesa, pero el dormitorio se había quedado quemado por completo, o sea, quedó calcinado, igual que parte del pasillo del departamento. Luego de una pericia, suponiendo que esto es verídico, ¿no? Se rumorea que determinó que el incendio sí había sido causado por Pablo y había sido causado en realidad por un cigarrillo. Por eso, o sea, son cosas que siguen a día de hoy sin esclarecerse, y que van a seguir sin esclarecerse por mucho tiempo, porque es un caso que no se va a reabrir, pero que es historia de Argentina, por lo conmovido que quedó el país luego de la investigación y todos los días posteriores que se fue haciendo notar, ¿no es cierto? Pero bueno, por algo está en el top 3, no es el caso más oscuro que ha tenido la Argentina, y tampoco creemos que haya sido el top 3, hay casos que son muchísimo más oscuros, pero bueno, para un primer capítulo está bien empezar con este nivel de oscuridad. Así que bueno, ahora les vamos a contar sobre el top 2, obviamente un poco más oscuro. En el segundo caso de este podcast, que también justamente es el top 2, habla sobre la Banda de los Monos. Bien, la Banda de los Monos es una de las organizaciones más temidas y conocidas de Rosario. Todo arrancó en los 90, cuando estos pibes empezaron a meterse en el tráfico de drogas y se hicieron un nombre en el barrio. La banda estaba liderada por los hermanos Guille y Rafa Cantero.
Dos tipos que no tenían piedad y que pronto lograron tomar el control de varias zonas de la ciudad. Los monos no solo vendían cocaína y otras drogas, sino que también extorsionaban a comerciantes y rivales. Su modus operandi era de terror. Si alguien se cruzaba en su camino o les debía plata, no dudaban en usar la violencia para imponer su autoridad. Las calles de Rosario se transformaban en un campo de batalla cuando los monos necesitaban ajustar cuentas. Si un rival les debía guita o se les ponía en contra, la respuesta era rápida y brutal. Los tiroteos en plena calle y las ejecuciones públicas eran parte de su estrategia para mantener el control. Lo más oscuro del asunto era la conexión que tenía con la policía y la política. Los monos lograron meter a varios oficiales y políticos en el bolsillo. Estos corruptos recibían sobornos para hacer la vista gorda o directamente para proteger a la banda. Gracias a esta red de corrupción, los monos podían operar sin problemas y sin miedo a ser atrapados. La banda no solo controlaba las calles, sino que también tenía influencia en las instituciones que deberían haberlos detenido. Dentro de la organización, los monos eran igual de despiadados. Si algún miembro se pasaba de vivo o intentaba traicionarlos, la pena era severa. La disciplina dentro de la banda era tan dura que cualquier falta de lealtad se pagaba caro. Esto mantenía a todos alineados y aseguraba que nadie se atreviera a desafiar a los líderes. Uno de los casos más brutales de la banda de los monos fue sin duda la masacre de Barrio Ludueña en 2014. Un episodio que dejó a Rosario temblando. Todo arrancó cuando la banda decidió que era el momento de mandar un mensaje a sus rivales y a cualquiera que se les cruzara. En plena noche, los monos se armaron hasta las manos y salieron a la calle con la intención de hacer un ajuste de cuentas. La violencia que desplegaron fue de otro planeta. Llegaron al barrio Ludueña como si fueran un ejército en misión de guerra, con fusiles de asalto y una determinación feroz. Esa noche, el barrio se convirtió en un campo de batalla. Los monos rodearon una de las casas donde, según ellos, se escondían rivales y traidores. Cuando empezaron a disparar, no les importó que hubiera gente inocente alrededor, si había niños, nada. Los tiros volaban por todas partes y la gente del barrio se escondía en sus casas, escuchando los estruendos que parecían salidos de una película de guerra. La masacre dejó 6 muertos. Los monos no solo mataron a sus objetivos, sino que también sembraron el terror en el barrio. La forma en que ejecutaron a las víctimas fue brutal. Tiros en la cabeza, cuerpos dejados a la vista para que el mensaje fuera bien claro. Fue un acto de violencia tan salvaje que dejó a toda la comunidad en shock. La respuesta de la ciudad fue de pánico y repudio. Los vecinos estaban aterrorizados y la noticia de la masacre se esparció rápidamente, mostrando la ferocidad con que los monos operaban. Esta acción no solo consolidó su control en la zona, sino que también demostró al mundo lo lejos que estaban dispuestos a llegar para mantener su dominio. La brutalidad de esa noche marcó un antes y un después en la historia de la banda y dejó una cicatriz profunda en el barrio Ludueña. En 2015, la Operación Monos marcó un punto de inflexión. La policía, finalmente, empezó a mover ficha y realizó una serie de allanamientos masivos para desmantelar la organización. Se encontraron grandes cantidades de droga, armas, plata, de todo. Durante los juicios salieron a la luz todos los trapitos y la corrupción que permitieron a los monos seguir operando. Varios líderes fueron agarrados, pero el impacto de la banda en la ciudad no desapareció de un día para el otro. La historia de los monos es un ejemplo claro
de cómo el crimen organizado y la corrupción pueden corromperlo todo. La forma en que manejaron su imperio delictivo y su influencia en las instituciones muestran la gravedad del problema que enfrentó Rosario. Su reinado de terror dejó una marca profunda en la ciudad, demostrando que la lucha contra el narcotráfico y la corrupción es mucho más complicada de lo que parece. Ahora a continuación sigue el caso número 3, que es el top 1 de este podcast. El caso de Ramoncito fue el 6 de octubre de 2006. Ese día Ramón Ignacio González, un chico de 11 años que solía vender estampitas cerca de una vieja estación de la localidad correntina de Mercedes, salió de su casa para ir a la escuela y nunca volvió. En el camino fue secuestrado por un grupo de personas que lo llevó hasta una propiedad alquilada y lo sometió a la más pura crueldad. Lo torturaron, lo violaron y lo descuartizaron como una ofrenda a San la Muerte. Aquel fatídico viernes, cuando las horas pasaron y Ramoncito no regresó del colegio, su mamá denunció la desaparición a la policía y comenzó una intensa búsqueda. Recién lo encontraron 2 días después, descuartizado en un baldío cerca de su casa. Al principio se pensó que el chico que era usado para vender drogas en el pueblo había sido asesinado por quedarse con un vuelto. Pero la hipótesis se fue desdibujando a medida que se conocieron los detalles del estado en el que estaba su cuerpo cuando lo encontraron. Después de varios meses sin una línea de investigación firme, la incorporación del correntino José Humberto Miseli al caso empezó por fin a poner blanco sobre negro. Fue él quien primero advirtió que el nene asesinado tenía estigmas en las manos, que le faltaban algunos huesos y que en la piel tenía marcas de torturas, y relacionó el hecho con un ritual satánico. La autopsia no hizo más que poner en palabra el horror que ya se adivinaba. El crimen de Ramoncito se convertiría en uno de los casos más aberrantes en la historia criminal de nuestro país. Según los forenses, a Ramoncito lo habían violado y empalado, le habían quitado varias vértebras y después de muerto lo habían decapitado. Su cabeza no fue encontrada en el baldío junto con el resto del cuerpo, sino en otro lugar, y le habían quitado la piel. Además presentaba golpes, cortes y quemaduras. La víctima soportó un calvario que se extendió durante horas y tuvo como testigo a otra nena de 14 años, a la que obligaron a presenciar la ceremonia ritual y cuyo testimonio fue clave después para resolver el caso. Aquella niña la apodaban Ramonita, era la nieta de una de las personas que fueron detenidas, por el hecho y su testimonio contundente y absolutamente verosímil para la justicia. Fue replicado oportunamente por medios locales como Radio Sudamericana y el diario El Libertador. La nena contó que los que participaron de la ceremonia empezaron a tomar vino en copas, a las que le agregaban un líquido rojizo con una jeringa. Y mientras bebían, uno comenzó a aullar y los demás lo siguieron, bailando alrededor del nene, al que violaron varias veces para después empezar a golpearlo. Ramoncito primero estaba sentado en un sillón marrón, después lo acostaron sobre una alfombra gruesa y ahí lo mataron. Dani, alegre, le dio un golpe fuerte con un cuchillo, pero no se desprendió del todo la cabeza. No sé si ya estaba muerto, pero ya no hablaba, relató la testigo ante el espanto de los investigadores. Después de matarlo, lo pusieron arriba de una hostia negra y juntaron sangre del cuerpo, agregó. El rito tenía contenidos sádicos, como quemaduras de cigarrillo y cortes. Tomados de la mano con la sangre de Ramoncito, los integrantes de la secta consumieron cocaína y varios de ellos abusaron sexualmente de menores durante el sacrificio de la víctima. En las crónicas policiales de la época indicaron que en los allanamientos se encontraron 2 manuales de magia negra, en los que se explicaba, por ejemplo, la forma en la que se debe dejar el cuerpo ofrendado. Esto podría explicar la forma en la que hallaron a Ramoncito, muy cerca de la terminal de micros y con apenas los huesos del cuerpo, colocados en forma de Y. Parecía el cadáver de una persona fallecida un mes antes, pero el asesinato había ocurrido hace apenas 10 horas. Lo que se encontró fue un esqueleto y de la cabeza separada la calavera. De entrada quisieron dar a entender que era de una persona de la calle cuyo cuerpo fue depredado por perros o roedores.
pero el dictamen de los forenses y de los especialistas de la Universidad de La Plata fue categórico. Eso fue obra del hombre, no de perros ni roedores, detalló un investigador. En 2011 la justicia condenó a César Carlos, Alberto Begiristain, Yolanda Martina Ventura, Esteban Iván Escalante, Jorge Carlos Alegre, Claudio Nicolás González, Osmar Aranda, Ana María Sánchez, Daniel Alegre y Patricia López. Daniel Alegre, el autor material del crimen, fue el único que logró evadir el primer proceso judicial. Estuvo prófugo durante 4 años, hasta que lo descubrieron en Córdoba trabajando como inspector de tránsito con una identidad falsa. En 2015 también fue condenado a la pena máxima. Finalmente, el último recurso presentado ante el máximo tribunal por el defensor oficial de Alegre, el abogado José Nicolás Báez, fue rechazado por Elena Hickton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, que dejaron firme la sentencia en agosto de 2021. En marzo de 2023, González, que en el momento del crimen tenía 17 años, recuperó la libertad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que en 2011 lo había condenado. Finalizado el top de este capítulo, Cuyanos Podcast finaliza no sin antes mencionar la continuidad sobre los casos más oscuros del país. Cuídense si no quieren que su historia aparezca en este podcast.